Muchos habrán escuchado el caso de Armin Meiwes, un hombre que, a comienzos de la década del 2000, se volvió tristemente célebre en todo el mundo, siendo bautizado como el caníbal de Rutemburgo. Se trató de un sujeto el cual cometería uno de los hechos más espantosos de la historia criminal de Alemania. Su historia comenzó cuando, a través de foros en Internet, conoció a Bernd Jürgen Brandes, un individuo que tampoco podía considerarse normal en todos los sentidos. Brandes padecía de desviaciones sexuales profundas y tendencias masoquistas que lo impulsaban a buscar experiencias cada vez más extremas y peligrosas, incluso si éstas implicaban causarle un daño extremo. Por su parte, Meiwes era un hombre retraído y solitario, marcado por una fantasía oscura que lo perseguía desde su juventud, el deseo de probar carne humana. Llevó durante años una vida aparentemente común, pero su mente estaba dominada por pensamientos perturbadores que lo llevaron a frecuentar comunidades virtuales, donde encontraba personas con intereses similares. Fue en uno de esos foros, conocido como Cannibal Coffee, donde se cruzó con Brandes. Bernd Jürgen Brandes, un exitoso ingeniero eléctrico, llevaba tiempo buscando a alguien que lo llevara al extremo. Se trataba de un hombre homosexual que encontraba placer en el dolor y cuya vida íntima estaba marcada por prácticas cada vez más intensas. Ambos comenzaron a intercambiar mensajes y pronto planearon un encuentro, en el cual ambos llevarían a cabo sus más escalofriantes fantasías. Finalmente, acordaron verse el 9 de marzo de 2001 en la estación de trenes de Kassel. Desde allí, Brandes fue llevado hasta la casa de Meiwes en Rothenburg. Durante las primeras horas, intentaron llevar a cabo lo acordado. Sin embargo, Meiwes mostró dudas al momento de infligir dolor y Brandes, por su parte, no experimentaba la intensidad que esperaba. Parecía que la cita terminaría en nada, pero justo cuando Brandes estaba a punto de regresar a la estación de trenes, ambos decidieron reanudar el plan. Brandes acudió a una farmacia cercana, donde consiguió sedantes y calmantes para facilitar el proceso. Ya en la casa, Meiwes preparó una cámara de video para grabar todo lo que ocurriría. El registro mostraba no solo el consentimiento de Brandes, sino también registró su participación activa en los primeros minutos del video. Uno de los puntos más perturbadores del acuerdo entre Brandes y Meiwes fue la amputación del miembro sexual de Brandes. Dicho acto era una de sus fantasías más intensas y por ello insistió en que el acto se llevara a cabo. Meiwes cumplió su parte, grabando el proceso para que Brandes, en un principio, pudiera contemplar lo que quedaba de su propio cuerpo. Tras ello, Meiwes intentó cocinar el órgano en una sartén con especias, pero al quemarse, terminó siendo incomible. Brandes sobrevivió durante varias horas después de dicho acto, pero terminó debilitado por la pérdida masiva de líquido rojo y bajo el efecto de los sedantes, acabó perdiendo el conocimiento. En ese momento, Meiwes acabaría con su vida de forma deliberada, tal como lo habían pactado. Luego procedió a cortar el cuerpo, almacenando más de 20 kilogramos de carne humana en su refrigerador, camuflada entre paquetes de cerdo y ternera. Durante semanas, consumió parte de esos restos en comidas preparadas con vino, papas fritas y salsas, como si se tratara de un alimento común. El caso pudo haber terminado allí, pero la obsesión y el deseo de consumir más carne no se sació. Luego de un tiempo, regresó a Internet en busca de una nueva víctima, compartiendo fotos y detalles del encuentro con Brandes, lo que llamó bastante la atención en los foros caníbales. Fue entonces, cuando un usuario de esos foros, haciéndose pasar por una víctima potencial, terminaría alertando a las autoridades. En diciembre de 2002, Meiwes fue arrestado. En su casa, la policía encontró restos humanos congelados en su refrigerador y cintas de VHS en donde se tenía la grabación completa del crimen. Durante los interrogatorios, confesó haber cometido el crimen sin titubear, alegando que Brandes había dado su consentimiento de acabar con él y ser devorado. Sin embargo, contrario a lo que muchos medios difundieron, la mayor fantasía de Brandes no era ser consumido. Por el contrario, buscó que se le amputase su miembro sexual. El temor de sobrevivir a aquel acto y ser internado contra su voluntad en un hospital o centro psiquiátrico lo llevó a aceptar que Meiwes acabara con él,
permitiendo que su cuerpo fuera utilizado para su consumo, después de cumplida su fantasía. En 2004, Mayweather fue condenado a 8 años y medio de prisión por homicidio con consentimiento. Pero el caso fue tan impactante que en 2006 se reabrió el juicio, y finalmente se le impuso cadena perpetua al considerarse un asesinato planificado. Tras su arresto, comenzaron a surgir páginas web dedicadas a su figura, con anuncios que incluso buscaban nuevas víctimas voluntarias. Desde prisión, Mayweather declaró: "Deberían buscar tratamiento, para que la situación no se agrave como me pasó a mí". Con el paso del tiempo, adoptó un estilo de vida distinto, llegando incluso a convertirse en vegetariano durante su reclusión. Con todo lo ocurrido con Mayweather, es factible pensar que este se trata de un caso muy excepcional, en el que dos tipos estén de acuerdo en hacer algo bastante aberrante, y que no podríamos ver algo así en mucho tiempo. ¿Cierto? El 11 de noviembre de 2013, una mujer rusa que vivía en Hannover, Alemania, llamó a la policía para reportar como desaparecido a su prometido, el empresario polaco Wojciech Stępieniec, después de que éste no regresara de un viaje de negocios. Después de varios meses de búsqueda, los investigadores encontraron rastros digitales que los llevaron a 250 millas al este, a una cabaña en las montañas en las afueras de Dresde. El dueño de la cabaña era Detlef Wenzau, un policía veterano y padre de 3 hijos. Genzel era un detective forense que trabajaba en la Oficina Estatal de Investigación Criminal. Había servido en la policía durante 30 años en la Alemania Oriental. Comenzó a administrar un pequeño restaurante como un trabajo extra, presumiblemente una vez que cayó el muro de Berlín y la libre empresa se legalizó en el estado de Sajonia. Stemp había recorrido Internet bajo el nombre de usuario Lompigesla durante años, tratando de encontrar a alguien que cumpliese su fantasía de ser consumido. Exactamente un año antes de su muerte, le había preguntado a otro usuario de Internet conocido solo como Butcher sobre un conjunto de cabrestantes y ganchos para carne que este último afirmaba poseer, preguntando: ¿puedes describir un poco más la habitación y tu equipo? ¿Verificaste la capacidad de carga de las varillas? ¿Soportará mi peso? Sin embargo, este usuario no terminó de convencer a Stemp. Finalmente se conectó con Genzel, alias Calígula, en los foros Zambian Meat. Según Murderpedia, este es el mismo foro que Cannibal Coffee, aquel en el que Armin Mayweather conoció a Brands, solo que este tenía un diferente nombre y dominio. Después de extensos mensajes en línea, Stemp viajó en autobús al restaurante de Genzel, donde, según los fiscales, Genzel acabaría con él. Luego suspendió su cuerpo de un aparato similar a una horca, y lo cortó con una sierra eléctrica en su sótano. Genzel al principio confesó haber acabado con Stemp, pero luego se retractaría de esta confesión, afirmando que Stemp se había ahorcado en el estudio y que él simplemente lo había desmembrado para deshacerse del cadáver. Como Mayweather, Genzel se filmó a sí mismo en el acto. Sin embargo, hay diferencias importantes entre los videos caseros de los dos hombres. Mayweather filmó todo su encuentro de principio a fin, incluyendo, crucialmente, una declaración de consentimiento verbal de su víctima. Genzel, por su parte, solo comenzó a filmar después de que Stemp había estado colgado por un tiempo y estando este aparentemente muerto. El video, que ha sido calificado como horrible, muestra a un Genzel en ropa interior, cerrando el cadáver colgado de su víctima, mientras suena música pop de fondo. Los fiscales mostraron el video en la corte para los desafortunados jurados. Aquí una descripción. En un momento de la cinta, que los fiscales reprodujeron en la corte, Genzel, empapado en sangre, declara: "Nunca pensé que caería tan bajo". El juez de la corte tomó esto como una señal de remordimiento, y justificó la sentencia relativamente suave de 8 años, diciendo que era poco probable que Genzel reincidiera. Sin embargo, los fiscales en una segunda audiencia lograron que la sentencia se incrementara a cadena perpetua. La diferencia más interesante de Mayweather y Genzel es que Mayweather luego del crimen puso las sobras en su congelador, se lo comió poco a poco en el transcurso de varios meses,
y se había comido la mayor parte cuando la policía lo atrapó. Denzel, por otro lado, era un comedor muy selectivo, ya que comió varias partes del cuerpo muy específicas, resaltando la entrepierna, antes de enterrar el resto del cuerpo en su patio trasero. La principal diferencia entre ambas víctimas es que uno buscó ser comido, mientras que otro solo buscó complacer su fantasía más abyecta, el que se le quitara su miembro. En ambos casos, el deseo de ser consumidos estaba ligado a la autodestrucción y al dolor, siendo más que a un juego sexual meramente imaginario. Para finalizar, los dos casos son los más reconocibles y las más similares en donde una persona se ofrece voluntariamente a ser consumido por una persona. Sobre los videos de ambos casos, estos están a manos de la justicia alemana, solo se han podido filtrar pequeñas imágenes de estos, y es probable no encontrar un caso tan bizarro como estos en Internet. Recientemente comenzaron a circular en redes sociales y distintos medios de Internet una serie de videos e imágenes sumamente perturbadoras. En uno de estos videos se observa a dos hombres de apariencia asiática. Uno de ellos viste una camisa a rayas y un pantalón color crema, y el otro aparece enmascarado. La cámara enfoca en primer plano al sujeto de la camisa a rayas. Este se encuentra frente a una tabla de cortar circular. Se toca constantemente el cuello, como si presintiera lo que le va a suceder. Seguidamente, el hombre enmascarado le retira la camisa y lo amordaza. A pesar de quedar semidesnudo, el hombre no muestra resistencia, aunque sí se le nota impaciente. Pasados unos segundos, el enmascarado apoya la cabeza de su acompañante sobre la tabla y amaga con cortarla, pero en determinado momento este se detiene. El sujeto levanta a su compañero y este es acariciado por el hombre enmascarado, en lo que parece una dinámica algo cariñosa. En el segundo video, ambos aparecen desnudos en lo que parece ser un baño, con el piso cubierto. El joven de la camisa del primer video se encuentra tendido en el suelo, con la parte superior del cuerpo sobre la tabla de cortar, masturbándose. A su lado está nuevamente el hombre enmascarado, aunque esta vez lleva solo una mascarilla quirúrgica, sosteniendo un cuchillo de carnicero. A este punto es evidente lo que sucederá en el video, siendo este un segmento sumamente breve pero impactante. Minutos antes del acto, se escucha al sujeto tendido decir algo que algunos interpretan como "me estoy corriendo". Junto a los videos se publicaron una serie de imágenes que, bueno, contiene partes del cuerpo de la víctima y lo que parece ser un estofado con partes de la entrepierna del tipo. Según información que circula en línea, estos videos habrían sido obtenidos de la web oscura. Inicialmente se difundieron en plataformas extranjeras asiáticas y luego en grupos de Telegram. No se conoce con certeza el origen exacto, aunque algunos internautas afirman que los hechos ocurrieron en Vietnam. Hasta ahora, no existe ninguna confirmación oficial. Sin embargo, sabiendo los antecedentes de los otros dos casos anteriores, es posible vislumbrar una posible hipótesis. Quizás, ambos sujetos se conocieran por medio de Internet, ya sea por foros y redes sociales, terminando en planear un encuentro. Al igual que los anteriores casos, es posible que también la víctima del video sufriese de desviaciones sexuales profundas y tendencias masoquistas. Algunas personas teorizan que el tipo, quizás deseaba realizarse una decapitación, debido a la forma en cómo este no se inmuta ante tal acto, pareciendo más ansioso que nervioso, o bueno, así lo interpretan quienes vieron el video. Llegado a este punto es normal preguntarse por qué alguien permitiría que se le hiciera un daño tan extremo. La explicación, según la psiquiatría, está en trastornos que afectan la forma en cómo estas personas entienden el dolor. Algunas de estas personas pueden padecer de masoquismo extremo, y otros cargan con trastornos depresivos profundos, donde la idea de morir ya está presente, y lo único que buscan es envolver ese final en una fantasía que dé sentido a su decisión.